Quiero ir a Mateo capítulo 17, versos 1 al 3. Voy a leer en Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Una escena tal vez poco común, viendo la obra del Padre después, porque va a hablar, viendo a Jesús en su gloria, viendo con sus ojos algo glorioso. Y en muchas ocasiones esto es lo que nosotros podemos ver cuando nos acercamos a Jesús. En algunas ocasiones esperamos ver eso físicamente, pero el Señor nos los está mostrando de muchas maneras y tenemos que estar dispuestos a ver la obra del Señor. Yo les voy a invitar a que cuando Jesús nos llame, estemos dispuestos a verle en su gloria. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, y en este momento queremos estar más cerca de ti. Revélanos tu gloria, revélanos tu presencia, revélanos, Señor, la magnitud de tu grandeza. Revélanos tu amor y tu misericordia, revélanos también tu juicio y tu verdad. Revélate a nosotros tal como tú eres. Nos ponemos en tus manos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Más cerca de Jesús. Y leíamos este pasaje cuando Jesús llama a sus discípulos, de hecho no a todos, a 3 de ellos solamente, y son llevados a solas con Jesús, dice, a un monte alto. Y bueno, ahí no esperaban ver esto tan glorioso. Sin embargo, no sabemos el motivo por el que Jesús los llamó. Pero hay gente que se niega a tener una relación y una comunión con Jesús de esta manera directa. ¿Por qué? Porque muchos piensan que acercarse a Jesús es un compromiso mayor y no quieren ese compromiso. Porque temen que vendrán pruebas a su vida. Por eso dicen, y hasta utilizan un dicho pagano: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. No tan cerca de Dios para no tener tantos problemas, no tan lejos para olvidarnos del Señor. Y mucha gente está así, no está tan cerca del Señor que pueda llamarse hijo, que pueda llamarle padre. No está tan lejos de Él que pueda considerarse pagano o alguien que no tiene una relación o que no ha escuchado de Dios. Y nos mantenemos en ese punto intermedio. ¿Qué le dice Pablo en Apocalipsis a una iglesia? Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y no está diciendo que ser frío o caliente fuera malo, uno de los dos, y el ser tibio es malo, no, sino que en ese lugar el agua caliente era de unos lugares o de unas aguas termales donde las usaban precisamente para bañarse. Y cuando llegaban los turistas iban por eso. Sin embargo, esa agua cuando llegaba a la ciudad a veces llegaba tibia y todavía con minerales, y no era buena para tomar, por eso provocaba vómito. Pero si el agua era fría, el agua era pura y fría, ¿para qué sirve? Para beber. O sea, tenía un servicio caliente o las aguas termales para bañarse, o el agua fría para beber, tenían una función. Pero el agua tibia, esas aguas que no habían sido purificadas, esas aguas que todavía no estaban frías, ¿para qué servían? Solamente provocaban náuseas, enfermedad, vómito. Muchos ponemos excusas. No quiero acercarme a Jesús porque no quiero dejar mi forma antigua de vivir. Decía una persona: tanto que me costó aprender esto, ¿y cómo lo voy a dejar? Tanto que le costó aprender a pecar. O ponemos por qué es, muchas razones. La pregunta es: ¿qué pasa cuando estamos más cerca de Jesús? Y recordando un himno antiguo escrito en 1912 por Austin Miles, este canto
se llama en el jardín, realmente en inglés, in the garden, pero en español se llama a solas en el huerto o a solas con Jesús. Y este himno dice que cuando está con Jesús encuentra quietud y paz. Está absorto, solamente puede escuchar la voz de Jesús que Él le dice, tú eres mío. Y Él está encantado de estar en la presencia del Señor. Y dice que es tan dulce la voz del Señor que aún las aves quedan en silencio escuchando esa voz. Y solamente se oye esa voz de amor que trae paz al alma. Él se encuentra en esa quietud con el Señor y dice que está encantado en la presencia de Dios, aunque alrededor de Él hayan dificultades y sombras. Y cuando el Señor le llama a escuchar esa voz, Él está dispuesto a escucharle. ¿Cuántos queremos estar cada día más cerca de Jesús? Pero no solamente pasa de esta manera, que hay quietud, tal vez pasa en situaciones difíciles. Dice Mateo capítulo 17, del verso 1 al 8 que estaremos compartiendo el día de hoy. Iniciando el verso dice, 6 días después, y ahí me quiero detener, 6 días después de que, en el capítulo 16, del verso 21 al 28, nos narra Mateo que Jesús había comentado que era necesario que padeciera por causa de los líderes religiosos, que iba a morir. Y de hecho, Pedro, ¿qué hace? Trata de reprender a Jesús. 6 días después de esto, de que Pedro fue reprendido por no poner su mirada en las cosas celestiales, sino en las cosas materiales. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? Queremos estar cerca de Jesús, ¿y dónde estamos poniendo todavía nuestra mirada? En este mundo. 6 días después que demanda a sus seguidores que los que quieran ser verdaderamente sus discípulos tienen que negarse a sí mismos, esto es, seguir la vida de Jesús y aún estar dispuestos a ir a la cruz. 6 días después de que algunos vieron o que les anunció que lo verían viniendo en su reino. 6 días después de esto, entonces, ¿qué dice el capítulo 17, verso 1? Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. ¿Por qué tomaría a estos hombres? Porque son hombres, en principio, que son líderes. Recuerde, Pedro era como el líder de los discípulos. Jacobo y Juan, ¿qué dijeron? De hecho, hasta mandaron a su mamá. Que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, eran personas que les gustaba estar al frente. Pero estos discípulos tal vez eran los que están más cerca de Jesús, pero no eran perfectos. Y Jesús a los discípulos les explica, a los 12 les explica el significado de la parábola o las parábolas. Estos 12 comieron con Jesús, estos 12 oraron con Jesús, anduvieron en el mar con Jesús, estos 12 predicaron, echaron fuera demonios. También habían 70. Y estos fueron a predicar, a preparar los lugares donde Jesús iba a ir y también echaban fuera demonios. Pero hay un grupo más cercano de 3. Ahora decimos, estos 3, ¿qué beneficio tiene ser de estos 3? Pedro después le va a negar. Jacobo va a ser el primer mártir de la iglesia. Juan va a ser el último de los discípulos vivos, pero estuvo en Patmos. Él escribió, Juan, precisamente, las epístolas de Juan y Apocalipsis, y la tradición dice que fue echado en aceite hirviendo y fue desterrado a Patmos. O sea, fueron tal vez los que más sufrieron, esos que estaban más cerca de Jesús. Pero son de los que tenemos testimonios hasta ahora de su vida y de su predicación. Por eso muchos no quieren estar más cerca de Jesús. A esos que estaban más cerca, Jesús les revela las profundidades del reino de los cielos. Ven cómo Jesús enfrenta a los hipócritas, pero también estos son los que van a ser rechazados igual que Jesús. Y estos 3 son los que van a ver en la transfiguración a Jesús en toda su gloria. Son elegidos. ¿Cuántos queremos estar más cerca de Jesús?
Y esto, estar más cerca, no siempre es ver toda la gloria del Señor, sino también participar de sus tribulaciones y de sus sufrimientos. ¿Por qué los llevó? Dice que los llevó aparte en el verso 1, los llevó aparte a un monte alto. ¿Y por qué los llevaría? Estos que van a estar cerca de Jesús. El canto que hace rato les mencionaba, el himno, en su coro dice: y el encanto que hallo con él allí, o sea, con Jesús a solas, con nadie tener podré. Estos que van a estar con Jesús se van a olvidar de todo, y lo mejor, lo único que quieren es estar cerca de Jesús, en comunión con Jesús. Estos son apartados y hay un propósito específico por el que Jesús llama a estos tres. Serían los más sabios, serían los más maduros. Cuando vemos que Jacobo y Juan dicen: Señor, mira, aquí no quieren escucharte, estos samaritanos no quieren escucharte, déjanos orar y que descienda fuego del cielo. De hecho, hasta le puso los Boanerges, los hijos del trueno, o sea, eran iracundos. Y Pedro, ¿cómo era? Impulsivo, o sea, no eran una perita en dulce. No, no eran tranquilos. Eran ese hermano de aquí de la iglesia que usted dice: ay, si este hermano estuviera hoy en la predicación se convertiría. Señor, ¿por qué no le hablas a este hermano? Eran esos hermanos vanidosos, también orgullosos. Queremos ser los primeros. Eran esos hermanos que saben todo. Pedro era el primero que contestaba. Y a veces decía, bueno, Jesús le decía: te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero otras veces le decía, como en el capítulo 16, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Porque él quería estar, pensaba que lo sabía todo. Yo no te voy a negar. Eran esos que decían: voy a hacer todo por ti. Y no se creían débiles, sino fuertes. Pero esas personas, hermano, que a veces tú juzgas, son las que necesitan un trato con Dios. Y en ocasiones tú eres esa persona que necesitas ese trato con Dios. Amén, no hay de mí. Hay un propósito específico por el que los llama a estar a solas con Él en ese monte, un lugar alto. Implicaba sacrificio, subir el monte. Los que vienen caminando aquí al templo saben de lo que hablo. Implica un esfuerzo, subir esta subida. Pero Jesús quería estar solo con ellos, alejados de la multitud. Lucas 5:16 no lo vamos a leer, pero nos dice que Él los llama para estar aparte en otras ocasiones cuando Él oraba. En Lucas 22:41, cuando nos habla acerca de la oración en el Getsemaní, dice que se apartó como un tiro de piedra, pero sus discípulos estaban allí con Él. Él quería que sus discípulos estuvieran con Él. Por eso los llama a estar cerca. ¿Por qué te llama a estar cerca de Él? Porque quiere tener esa comunión contigo. Pero también en muchas ocasiones, como en Marcos 6, 31 y 32, dice que había tanta gente, estaban orando, estaban ministrando, iban de aquí para allá, y Jesús los llama para descansar. Y recuerdo un canto: paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego que inunde por siempre mi ser. Jesús también quería hablar con ellos. Jesús quería hacerlos descansar. Jesús quería ministrarlos. ¿Por qué te llama a estar cerca de Él? ¿Por qué te llama a tener comunión con Él? Y en el capítulo 17, verso 2, entonces nos dice que 6 días después los toma aparte, los lleva a un lugar, a un monte alto. Hay un propósito ahí. Y entonces en el verso 2 dice: y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué es transfigurar? Cambió su forma, una forma gloriosa. Dice que su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Para qué los llamó? ¿Para qué te llama a ti, hermano? Y estoy hablando de esto porque pensamos que esos discípulos eran perfectos, y no, eran como tú y como yo. Y a veces cuando nos ponemos muy dignos y hasta decimos: hasta eran peor que yo. Eran hombres como tú y como yo. Así que hermanas, hermanos que estamos aquí,
Jesús también nos llama a tener una comunión con Él. Y que podamos verle ahora en esa gloria. ¿Para qué nos llamó? Para que pudieran verle glorioso, para que no hubiese duda de su divinidad, para que pudieran recordar también las Escrituras. Y va a ver por qué esto, porque aunque ellos lo veían, no entendían al principio, pero después, cuando veamos algunos pasajes, vamos a ver que si ellos realmente conocían la palabra de Dios, entenderían esto. Muchas veces conocemos la palabra de Dios, pero la conocemos memorizada, la conocemos literal, no conocemos su significado. Y no solamente no conocemos su significado, sino a veces no hemos tenido relación con esa palabra, no se ha hecho parte de nuestra vida, que eso es lo más importante. Jesús los llama para que le vean glorioso, para que pudieran reconocer que Él es el Mesías. Para que pudieran reconocer que Él es el Mesías y que Él es el profeta prometido por Dios. No un profeta, el profeta prometido por Dios, al igual que Moisés, que vendría para liberar al pueblo, para salvarlos de la esclavitud, y que a Él debían escuchar. Dos cosas: que conozcan que Él es el Mesías y que Él es el profeta prometido por Dios. En este orden veamos, en Deuteronomio 18, 15 al 19, vamos a ver cómo Dios promete que, el pueblo ya no quería escuchar directamente a Dios. Y el Señor les dice: está bien, no me van a escuchar, y bien han dicho, yo no les voy a volver a hablar de esta manera, que el monte tiemble, que oigan mi voz, no les voy a volver a hablar así. Verso 15 de Deuteronomio 18, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Dice que va a levantar, al igual que Moisés, un profeta. No está hablando de todos los profetas, sino un solo profeta. ¿Y qué dice al final del verso 15? A él oiréis. ¿Qué dijo el Padre cuando Jesús era bautizado? Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. A Él deben escuchar. En la transfiguración, al final, ¿qué va a decir? Solamente a Él deben oír. O sea, este es el profeta que estaba prometido. Verso 16 de Deuteronomio 18. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios. ¿Qué no iban a hacer? No volverían a oír la voz de Dios. Pero entonces, verso 17, y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. O sea, no van a volver a oír la voz de ¿quién? De Dios. Y vuelve a repetir, verso 18, es enfático. Lo dijo en el 15 y ahora en el 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y lea la siguiente parte: pondré mis palabras en mi boca. Entonces, ¿a quién oiría nuevamente? A Dios. ¿A través de quién? A través del profeta que vendría. Por eso a él deben escuchar. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿No dijo Jesús esto? Yo no hablo mis palabras, sino las palabras del Padre. Por eso, ¿qué tenían que hacer ellos? Oír esa voz. De hecho, también hemos hablado de ese punto. Verso 19. Mas a cualquiera que no oyere, ¿quién? Las palabras del profeta. No, ahí dice: mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, las palabras de Jesús son las palabras de ¿quién? Del Padre. Entonces, por eso tienen que escucharle. La autoridad de la voz del Padre es la autoridad de la voz o las palabras de Jesús. Pero a veces nosotros no lo vemos de esta manera. Jesús se está presentando entonces como el profeta prometido. Desde Moisés, Dios no volvió a hablar de esa manera audible que todos pudieran escuchar. ¿Hasta quién? Hasta Jesús. Por eso dice: a él oiréis. Y también como el Mesías glorioso. Si usted va a Isaías 4, verso 2 al 6, hablando del renuevo, que es una forma de hablar también del Mesías, dice en el verso 2: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. ¿Qué va a hacer el Señor?
Va a mostrar en ese renuevo la gloria, pero también va a florecer de nuevo todo aquello que estaba muerto. ¿Se acuerdan cuántas veces Isaías lo dice? Aún el desierto va a florecer, aún el sequedal, van a haber ríos de agua. Pero vamos al verso 3 ahí mismo en Isaías 4. Y va a ser que su pueblo ahora sea llamado santo. Un pueblo pecador, un pueblo desobediente, ahora se ha llamado un pueblo santo. Verso 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén ya conmigo, será llamado santo. Cuando oigan la voz de el Mesías, va a florecer todo y serán llamados pueblo santo. Verso 4. Dice que Él va a lavar las inmundicias de su pueblo. Eso tenían que recordar los discípulos cuando están viendo la transfiguración. El glorioso, aún su rostro y sus ropas. Verso 4, cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión. Ver esa gloria quería decir, el Señor está lavando mis inmundicias. Verso 5, nuevamente va a mostrar su gloria como en el desierto, en nube y en fuego. ¿Se acuerda que la presencia de Dios iba en el desierto mientras Israel avanzaba a la tierra prometida? Entonces, ver la gloria de Jesús transfigurarse de esa manera, ¿qué tenía que hacerle recordar? La presencia de Dios. ¿Sí? Shekinah. Ver esa presencia, esa gloria de Dios presente. Pero ellos de hecho lo están viendo y no podían entender lo que estaba pasando ante sus ojos. Verso 5 de Isaías, donde estamos. Dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, quiere decir una cubierta de gloria. Cuando el Señor muestre esa gloria, va a ser nuevamente luz en la oscuridad y como llama de fuego. Al ver la gloria de Jesús, al estar más cerca, estaban viendo esa gloria y debía recordarles a ese pueblo del Antiguo Testamento. Y en el verso 6, lo voy a leer y usted vea qué era lo que tenían que recordar. Recuerde, está hablando del Mesías, del renuevo. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Debían recordar que ahora Él es refugio contra la tempestad. Le estoy hablando de esto porque mucha gente, y no es que no pida oración, no es que usted no ore, está bien hermano, ore, pida oración. Pero normalmente pedimos oración porque nos sentimos como desanimados, tristes, pero no recordamos que Jesús está ahí con nosotros. Si tenemos esa comunión diaria con el Señor, no es que no oremos, sino que nuestra oración es una oración más de confianza y de descanso, más que de desesperación. La gente del mundo de esa manera ora al Señor, ¿no? O quiere orar con desesperación. Y a veces el creyente hace eso, se acerca a Jesús solamente cuando está desesperado. Pero cuando el hombre o la mujer tiene una comunión con Dios, ciertamente como el himno que les leía al principio, a solas con Jesús, encuentro paz, estoy encantado en su presencia, aunque alrededor hayan tormentas. No negamos la situación que estamos pasando, sino nuestro corazón está confiado en el Señor. Esto debe hacernos recordar que entonces el Señor ha llenado verdaderamente de gloria esa tierra, ese lugar, el lugar donde estaban los discípulos. La gloria de Dios, la Shekinah, en Éxodo 3 vieron la presencia de Dios. Moisés vio la presencia de Dios en una zarza que no se consumía cuando estaba ardiendo y dice: quita el calzado de tu pie porque este lugar es santo. ¿Qué lugar era? El desierto, un lugar polvoriento y feo, porque no es nada bonito, porque habían zarzas, son lugares feos, pedregosos y desérticos. Pero ese lugar, ¿cómo era?
glorioso y santo, porque la presencia de Dios estaba ahí. ¿Es cierto? En el desierto iba el pueblo y la presencia de Dios estaba ahí. Ese lugar era santo, glorioso, porque la gloria del Señor estaba ahí. En este momento los discípulos están viendo la gloria del Señor, de Jesús ahí. Ese lugar era santo y ellos son llamados a tener una comunión con ese Dios santo. No es este templo, hermano, no es este lugar, que mucha gente dice, no, este lugar es santísimo. No, hermano, este es un lugar como cualquiera. Lo que hace santo al lugar es la gloria de Dios presente. Su casa es un lugar santo porque la gloria de Dios está ahí presente. Su vida debe ser un lugar santo porque la gloria de Dios está allí presente. ¿Contaminaremos ese lugar donde está la presencia de Dios en el desierto? ¿Contaminará su casa porque está la presencia de Dios ahí? No. ¿Este lugar? No. Su vida. Vamos a Isaías 9:1. Debían recordar cómo Jesús ha iniciado su ministerio con poderosos milagros y cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Al ver cómo se transfiguró, al ver su rostro resplandeciente como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Tenían que estar recordando todo esto del Antiguo Testamento y además tenían que decir, nosotros, esos tres que estaban ahí, son participantes de eso. ¿Eran hombres perfectos? Dios te llama a tener una comunión con Dios. Pero vamos a ver al final qué es lo que el Señor también les está mostrando. Primero tienen que conocer a ese Mesías. Ahora, capítulo 9, verso 1 al 7 de Isaías. Deben reconocer que el Señor ha llenado de gloria esa tierra, el lugar de los gentiles, y en ese momento el lugar donde ellos están. Dice en el verso 1 de Isaías: mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Habían visto lo que Jesús hizo en Galilea de los gentiles? Sí, ya lo habían visto. Entonces ahora al verlo transfigurado debían recordar esa profecía de Isaías. El Señor está llenando de gloria este lugar. Además, en el verso 2 de Isaías verían que Él está trayendo luz a esa tierra, y dice al final que esa tierra, luz le resplandeció. ¿Qué era lo que quería mostrarle a ellos? Que había una luz para sus vidas. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando te llama? Aún no siendo el hombre o la mujer perfectos o santos, porque nos llamó en la condición en que estamos, para mostrarte que Él quiere traer luz a tu vida. No es para que sigas viviendo en oscuridad, no es para que le conozcas y digas sigo mi vida igual, es para que le conozcas y veas la luz de Cristo. En el verso 3, Él va a traer alegría a esa condición de tristeza del género humano que está sin esperanza. Dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Debía haber gozo en ellos por ver esto. Y van a decir, bueno, sí hay gozo, pero vamos a ver enseguida qué es lo que pasó. Además, en el verso 4, ¿qué era lo que tenían que entender? Que Él está quebrando, rompiendo la opresión de sus vidas. Dice: porque tú quebraste su pesado yugo. Cuando el Señor te llama, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere romper tu yugo, tus ataduras, tus paradigmas a veces también mentales. No lo puedo hacer, no soy llamado. Quiere deshacer, romper, como el alfarero, romper el jarro, romper la vasija y hacer algo conforme a lo que Él quiere. Quiere romper tu carácter, quiere romper tus palabras, tu corazón, todo lo que no es agradable a Él. Y no es porque Él quiera destruirte, sino quiere formar algo que sea honra para Él, que manifieste su gloria. Pero cuando el hombre sigue orgulloso, sigue necio en su posición,
no está dejando que el Señor obre, no está viendo la gloria de Dios. Decía un hermano, y bueno, yo también recuerdo a mi papá, a veces cuando predicaba o cuando cantaba un canto, a la mitad del canto agarraba un pañuelo y se ponía a secarse sus ojos porque se ponía a llorar. El corazón se vuelve sensible, no puede ser duro, no puede ser el mismo cuando te has acercado, cuando estás más cerca de Jesús. No puedes seguir siendo el mismo. Si eras ese que come limones, me entiende, ¿verdad? Con el carácter agrio. Ahora, ¿cómo debe ser tu corazón? Un corazón amable, apacible, lleno de amor. Si era un hombre machista, o voy a hablar hoy hasta una mujer mujerista sería, ¿no? Feminista. No, ahora el hombre, ¿cómo tiene que ser? Amoroso con su esposa. La mujer, amorosa con su esposo. Está rompiendo tu opresión. Y en el verso 6, ¿qué es lo que está haciendo? Se está mostrando como aquel rey y príncipe prometido, descendiente de David, pero como Dios mismo también. Dice el verso 6 de Isaías 9, porque un niño nos es nacido, está hablando del nacimiento del Mesías, de Jesús, hijo nos es dado, y luego dice, y el principado sobre su hombro, o sea, el gobierno va a estar sobre él, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límite, y sobre el trono de David y sobre su reino. Va a mostrarse como un rey y va a mostrarse como Dios. Al ver a Jesús transfigurado, verlo glorioso en su rostro, en sus vestiduras, ¿qué tenían que recordar los discípulos? Esto. Pero estaban tan emocionados, tan asombrados, que se olvidaron de todo esto. A veces nosotros vemos un milagro, una sanidad, algo que el Señor hizo, y estamos tan fascinados con eso que nos olvidamos que el Señor glorioso está ahí con nosotros. Queremos la bendición y nos olvidamos del que da la bendición. Queremos conocerle a Él, pero lo que empezamos a conocer son otras cosas en lugar de conocerle a Él. Y entonces, regresando a Mateo 17, verso ahora 3 y 4, dice: aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué significa que Moisés y Elías estaban ahí con él? No voy a ahondar mucho en esto, pero Moisés fue el gran libertador del pueblo, y aquel que se le dijo: un profeta como tú, el profeta que levante va a hablar mis palabras. Jesús. ¿Quién era Elías? Aquel que fue llevado en un torbellino, aquel que hizo descender fuego del cielo. Ese era el gran profeta. Pues alguien como él sería levantado. Además, las profecías decían que Elías vendría antes, pues vino Juan el Bautista, Jesús mismo lo dice. Eso cumplía las profecías y está diciendo: el Mesías ha venido. Pero en el verso 4 dice que entonces Pedro le dijo a Jesús, por eso quise hablar de toda esa gloria y lo que implicaba. Pedro le dijo a Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Ver la gloria del Señor. ¿Sí o no? Qué bueno que el Señor nos haya salvado. Qué bueno que hayamos sido sanados, que hayamos visto un milagro. Qué bueno. Es bueno para nosotros estar aquí. ¿Y qué dice Pedro? El primero en hablar, el impulsivo. Siempre sabiondo, ¿no? Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Viendo la gloria de Jesús y viendo a Elías y a Moisés que aparecieron ahí, ¿qué es lo que piensa Pedro? Un pensamiento pagano, humano. Redujo a Jesús al nivel de Moisés y Elías. Hagamos 3 enramadas. ¿Qué significa? 3 nichos
3 lugares de adoración, 3 capillitas para que les honremos. Y eso pasa, ¿no? Cuando vemos la gloria de Dios en este lugar y hay una sanidad, o el Señor hace esto, o en la predicación hay convertidos, ¿qué empiezan a decir? Honremos a Jesús, ¿no? Pero también al pastor. Dios nos libre, ¿no? ¿No estamos haciendo nuestras enramadas? ¿Nuestros nichitos? Claro. No, hermano, no puede ser de esta manera. Pedro no estaba entendiendo lo que estaba viendo. Estaba adorando a las personas que fueron usadas por Dios. Tu maestro, tu pastor, los que te ministran, son usados por Dios, pero no son instrumento de adoración. Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone carne o brazo de hombre por sustento. No, hermano. Está poniendo a Dios a la altura del hombre. Le hace falta entendimiento. Le hace falta conocer más las Escrituras. Y no estoy diciendo le hace falta leerla o aprendérsela. Le hace falta entender lo que el Señor le está hablando a su vida. Dice Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, mientras él aún disvariaba, podemos decir, mientras él decía sandeces, porque no era otra cosa, incoherencias, ¿qué dice? Una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube, ¿como dónde? Como en el desierto, cuando Dios habló directamente. ¿No era este el profeta que el Señor decía? ¿No era la gloria que vimos en Isaías que estaría presente? Nuevamente, una nube de luz. ¿Qué significaba la nube? La presencia de Dios. Una voz desde el cielo, la voz del Padre que decía, lean conmigo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo, el que me agrada. No Elías, no Moisés, no el pastor, no el hermano, no la hermana, no esta iglesia, no la otra iglesia. Él es mi Hijo amado en el cual me complazco. Amén. No la iglesia Centro Discipular, no el pastor Naún Albores, no el ministerio de meditación bíblica, no la iglesia bautista tal, o la iglesia metodista tal, o presbiteriana tal. Jesús es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Lean conmigo muy fuerte el final. A él oíd. ¿Qué había dicho en Deuteronomio acerca de aquel profeta que levantaría el Señor? A él deben oír. Cuando oyen esto, ¿qué debían entender? Este es el que el Padre está confirmando. Y yo creo que en ese momento entendió Pedro lo mal que había hablado. Siempre hablaba mal, pobre Pedro. Siempre salía cortándole la oreja a Malco, diciéndote seguiré hasta la muerte, no te voy a negar, no, ten compasión de ti mismo, hagamos 3 enramadas. Pobre Pedro, ¿eh? Cuando va a predicar también dice, sabes que para nosotros es abominable entrar en casa de los gentiles. O sea, no medía sus palabras. Espero que el Señor cambie nuestro carácter también en nuestras palabras, ¿eh? No seamos de pronto a hablar, sino después tenemos que andar pidiendo perdón o corrigiendo las cosas por hablar de más. A él oíd. Esto es lo que decía Deuteronomio. El profeta que hablaría las palabras de Dios, que rompería el silencio desde Moisés hasta que el Señor volviese a traer el renuevo, volviera a abrir la oportunidad para que el hombre escuche su voz. Él hablaría en nombre de Dios. Ha roto el silencio. Profeta de en medio de ti, entre tus hermanos, te levantará Jehová tu Dios, dice Deuteronomio. A él oirés. 18:5. 18 lo hablamos. Dice que va a hablar las palabras de la boca de Dios. Deuteronomio 18:19. Él hablará en mi nombre. ¿Qué era lo que debían pensar los discípulos? Está hablando en el nombre. ¿Y qué pasó
Entonces en el verso de Mateo 17:6, ¿qué pasó cuando escuchan esa voz? No ven a nadie más, a solas con Jesús. Se disipan las otras figuras de adoración. A solas con Jesús oímos la voz de Dios. ¿Qué pasó? Entonces Pedro, dice en el verso 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Dos cosas: se postraron y tuvieron temor. ¿Qué significa se postraron? Adoraron a Jesús como rey, una adoración como a Dios. Esto es, con el rostro hasta tierra. Cuando dice que se llenaron de temor, la palabra es fobeo, es como fobia, ¿no? Viene de fobia. Pero más que terror o temor es asombro, reverencia, respeto, temor. Porque no habían entendido hasta ese momento. Porque ahora podían entender la magnitud de estar en la gloria de Dios. El ver la gloria de Dios es igual que ver a Dios. Cuando Jesús te llama a estar en comunión con Él, a orar, a meditar, a estar aún en los servicios, te llama a estar en su gloria, a estar en su presencia. Debemos llenarnos de asombro, de reverencia. No es de miedo, de reverencia por la presencia de Dios. Y dice que se postraron y tuvieron gran temor. Verso 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Cuando estamos a solas con Jesús, se va a quitar nuestro mal entendimiento. Nos va a ser revelada la verdad. No vamos a ver a nadie más que a Cristo. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a dejar de ver al hermano o a la hermana, a la iglesia aquella o a esta iglesia. Vas a ver solamente a Jesús. Vas a derribar tu orgullo y vas a postrarte delante de Él. Cuando estés en su gloria, vas a entender el propósito de Dios. Vas a asombrarte de lo que Dios va a estar haciendo. Vas a ser fortalecido para no tener temor. Vas a estar en una disposición, más bien, Él te va a poner en esa disposición de estar solamente con Jesús. No hay nadie más, solo tú y yo. Hay un canto que a mí me gusta, que lo canta Danilo Montero. Hay momentos que debían ser eternidad cuando tu espíritu se toca con el mío. No debían, son eternidad. Porque en ese momento que el Señor toca nuestro espíritu y nos salva, Él ha llevado nuestra vida de una vida de muerte a un estatus de vida eterna espiritual. Allí somos animados y somos corregidos para llevar una vida de adoración humilde ante una gloria tan grandiosa. Yo quisiera que el día de hoy nosotros pensemos o querramos estar a solas con Jesús. Busquemos la intimidad. No busquemos las grandes multitudes, ni solamente las señales, ni pelear por un lugar, por ser los primeros, sino cuando podamos, busquemos estar en la gloria del Señor. Escuchar la corrección del Padre, porque Pedro pensaba algo diferente, pero el Padre le corrigió. Donde solamente puedas estar humilde ante la gloria de Dios, donde puedas ser transformado y derribado a tu yo, donde podamos tener entendimiento, donde escuchemos la voz de Dios que pasa. Moisés solamente vio las espaldas de Dios, pero ellos pudieron ver la gloria misma de Dios sin ser muertos. Isaías decía: soy muerto porque he visto a Dios. Y ellos pudieron ver la gloria de Jesús. Necesitamos cada día estar más cerca de Jesús para que nos quite el temor al entrar en su gloria y que haya compromiso en nosotros. Si hoy estamos más cerca de Jesús, podremos verle tal como Él es, glorioso. Podemos participar de su misma gloria.
Quisiera hoy, en este llamado, en esta oración, que el Señor lo llame a cada uno de ustedes para que se aparte o los aparte a un lugar especial, donde Él se les pueda revelar, donde puedan escucharle y conocerle. Mi oración es para que caiga nuestra vida de idolatría física, antropocéntrica, que dejemos de pensar en los hombres o en nosotros, o una vida religiosa o intelectual o dependiente de lo material, y entonces como discípulos podamos solamente tener a Jesús en el centro y en el trono de nuestra vida, para que dejemos de vivir en esa mentira. Y yo quisiera hacer un llamado en este momento. ¿Cuántas veces nuestro yo, nuestro orgullo está por arriba de lo que el Señor habla? ¿Cuántas veces los vicios, y hay muchos vicios, el alcohol, el juego, los amigos, la pornografía, las redes sociales, nos impiden ver la gloria de Dios? ¿Cuántas veces el carácter y la ira nos impiden ver la gloria de Dios? El estar en comunión con el mundo, las fiestas paganas, las conversaciones paganas, nos impiden ver la gloria de Dios. ¿Sabes qué? El Señor tiene que llamarnos, y a veces lo hace por pruebas, y a veces lo hace por enfermedades, y a veces lo hace por fracasos, aparentes fracasos, hasta que logremos oír su voz, que Él nos llama a estar a solas con Jesús. Quiero terminar con un himno, leyendo un himno. Este himno lo compuso la señora Lelia Morris. Ella vivió entre el 1862 y 1929. Estamos hablando de ya casi 100 años que murió. Y este canto dice: cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Creo en tu gracia que puedes salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito, eso quiere decir humillado, te doy, y pueda contigo paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar, y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre contigo estar. Ese acercarnos al Señor no quede solamente en una oración, sino en nuestro deseo de vivir en la eternidad con Él, y que nos estemos preparando en esa tierra para esa vida que el Señor nos llama a estar cada día más cerca de Él. No rechaces cuando el Señor te está llamando. Vamos a ponernos en pie. Yo quisiera en esta hora invitarlos. Si hay alguien que no tiene esa comunión con el Señor y va a decir: hermano, es que me va a penar si levanto mi mano o paso. Pero si no tenemos esa comunión con el Señor, hermano, por la pena a los demás, ¿vamos a despreciar al Señor? Por no entregar nuestra vida al Señor en frente de los demás. Al contrario, creo que los demás van a orar y van a estar alegres, como va a haber fiesta en los cielos. Yo quisiera en esta hora que, si tú tienes ese compromiso y has estado alejado del Señor, hoy renueves tu compromiso o te acerques al Señor para que Él se revele a tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que en este momento toques la vida de mis hermanos, que tu palabra haya sido clara. Tal vez no fue un sermón expositivo. Sin embargo, Señor, ese deseo que yo podía ver en los discípulos de estar cerca de Jesús, no siempre era bien dirigido, no entendían, aún viendo la gloria tuya, pero cuando pudieron entender, se doblegaron ante ti. Y yo quisiera que en este momento nuestro corazón se doblegue ante ti. Si hay alguien que no está cerca de ti, que en este momento tome ese compromiso contigo,
tome esa decisión firme para estar cerca de ti, para proclamarte el Señor en sus vidas. Si tú, hermano o hermana que estás aquí, quieres estar de esta manera cerca del Señor, no has hecho tal vez tu decisión o no has tenido ese compromiso con el Señor, yo te invito a que hoy lo hagas. Levanta tu mano donde estás y yo voy a orar por ti. Aún mis hermanos que están en línea, yo los invito a hacer esto. Levanta tu mano y vamos a estar orando para que podamos ahora decir: Señor, yo quiero realmente vivir cada día junto a ti. Quiero traer postrado mi yo y no ver a nadie más que solamente a ti. Esto es lo que yo quiero, Señor. Y que ahí mi pensamiento y mi carácter y mi ser sea transformado y salga renovado y nuevo. Quiero estar cerca de ti. Padre, ve la mano de mis hermanos, de mis hermanas. Y Señor, toma sus vidas. Que haya ese compromiso en cada uno de ellos. Gracias, Padre, por los que están allá arriba, los que están aquí abajo. Gracias por su corazón dispuesto. Y en este momento, Señor, que ese compromiso no sea con el hombre, sino sea un compromiso contigo. Cada día nos tenemos que arrepentir de muchas cosas, pero Señor, de lo que no tenemos que arrepentirnos es de buscarte y de cada día estar más cerca de ti. Pongo la vida de mis hermanos en tus manos, en el nombre de Jesús. Ellos verán tu gloria y ellos saldrán transformados. Amén. Dios le bendiga, hermano. Puede tomar su